Europea en este cierre de sesión, cuando en Estados Unidos a esta hora de la tarde se mantiene el tono mixto. El Dow Jones es el único índice que se acaba de ir a compras y parece que de momento son tímidos los movimientos, 4 centésimas arriba. Javier Echeverry, responsable de Active Trades España, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal va todo? Clausuran un mercado en una primera jornada de agosto en la que no sé yo si hay que desatenderse de lo que pueda suceder por aquello de ser un mes de baja negociación, aunque según las históricas es cuando, al menos en el Dow Jones por lo menos, se mantiene una tendencia positiva. Sí, en definitiva tenemos que tener en cuenta que agosto es un mes, como muy bien dices, con mucha menos negociación, bajan los volúmenes. Y por tanto, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que todo el compendio completo de la negociación se ve muy afectada por esas variaciones más amplias. En definitiva, si nos fijamos en los escenarios distintos que tenemos en el S&P y lo miramos desde un poquito de perspectiva, vamos a ver cómo incluso el escenario de los 4.500 se ha completamente superado, afianzado, y por tanto estos 4.579 que está en este momento cotizando el S&P 500 son desde luego unos datos pues nada preocupantes dentro del escenario no solamente alcista, sino rabiosamente alcista que vivimos en estos compases del año. Los gestores del mercado. Perdón, no te he escuchado la pregunta. Sí, con un S&P que, según los gestores, a finales de año puede ir a los 4.900. No sé si para el general es un objetivo demasiado alcista. Mira, tenemos máximos históricos de 4.816. 4.900 sería un poco esa expectativa de superación de los máximos históricos para plantarnos en una zona de superación, y para mí actualmente intentar predecir qué es lo que va a suceder a final del año es cuanto menos irresponsable. Lo que sí tenemos claro, desde luego, es que en los mercados financieros todavía no se ha notado el efecto negativo de la subida tan trepidante de tipos de interés, todavía no se ha notado ese incremento de paro. Sí que se ha visto resentido durante el último trimestre la parte del real estate en Estados Unidos, pero sin embargo ha vuelto a repuntar muy ligeramente. Por tanto, estamos viendo de momento ese movimiento un poco de consolidación. No se sabe si, como llevamos todo el año diciendo, landing, no landing, hay un hard landing. En definitiva, hay una deuda terrible en el mundo entero, se ha incrementado la deuda terrible, y en mi opinión personal creo que es muy difícil que eso no afecte a la economía y que no tengamos que pagarla de alguna manera. Evidentemente todos sabemos que los mercados financieros distan mucho de ser un reflejo idéntico a la economía en general, pero sí que es cierto que hay un volcado de situaciones dentro de los mercados financieros que muy a menudo se prevé o mejor dicho, se ejecuta con un delay importante, con un retraso importante dentro de la economía y viceversa. Por tanto, 4.900 dentro del S&P a final del año, a mí me parece cuanto menos optimista y como poco, pues como te digo, un poco complejo, ¿no? Intentar aventurarse de esta manera. Lo que vemos indudablemente es que de dos posibles escenarios que yo personalmente tenía planteados, vemos claramente como uno de los dos se ha cumplido con mucha exactitud, con mucha incluso sobrepasando esos 4.500 que teníamos como zona más probable, y tomando esa manera de consensuar el precio, de estar de acuerdo entre compradores y vendedores durante ese sesgo de los 4.600 y 4.530 aproximadamente. Ha estado bastante tiempo el precio fluctuando en esa zona, en concreto desde el 18 de julio hasta el día de hoy, y por tanto, bueno, pues lo que vemos es una consolidación del precio. Hablamos igualmente de caídas. El IBEX 35 pues tiene una caída indudablemente mucho más abultada porque es un índice con mucho menos volumen de negociación. Vemos el Eurostoxx igualmente con esa caída, pero es que volvemos a lo mismo. Fijaos dónde está el Eurostoxx. Acaba de superar máximos históricos. Fijaos, por tanto, estaba en una zona verdaderamente alta. Lo que sucede en este caso es que se ha apoyado en toda esta zona de los 3.891, ha seguido subiendo, se ha encontrado con esa zona de máximos históricos
de 4.421, lo ha sobrepasado y se ha ido de nuevo al sitio, un poco ese testeo que ha hecho el Eurostoxx, que desde luego cuanto menos es algo natural. ¿Está esperando el mercado para reaccionar a que haya fin en las subidas de tipos? Bueno, indudablemente el tipo terminal va a tener mucho que ver en la reacción del mercado. Ahora mismo se está descontando mucho esa última subida por parte de la Reserva Federal y por parte del Banco Central Europeo y, por tanto, si hay confirmación a finales de este año, indudablemente sería uno de los catalizadores de poder ver un comportamiento muy bullish, muy alcista, muy potente dentro del mercado, y esto daría un poco de estructura a justamente esos comentarios que me comentas de distintos analistas que ven esos 4.900 dentro del S&P. Podría ser uno de los catalizadores. No obstante, te vuelvo a decir lo mismo, los efectos todavía de esta subida en este año, estamos en el mes 7, estamos empezando el mes 8, es decir, del año, no ha pasado prácticamente nada desde que estábamos con una inflación superior al 10% hasta el momento actual, y por tanto todas esas medidas monetarias que está poniendo tanto la Fed como el Banco Central Europeo creo que van a tardar todavía entre 6 y 12 meses en trasladarse directamente a la economía y por tanto a los mercados financieros antes o después, con el decalaje del que hablábamos antes. Pero está claro que, como te digo, intentar predecir qué es lo que puede pasar, creo que es mucho más inteligente la pregunta que me has hecho, buscar posibles detonantes, posibles catalizadores de los que tenemos que estar ojo a visor para poder ver las reacciones del mercado en base a esos catalizadores. Pues en la búsqueda de esos focos andamos. Javier Echeverri, responsable de Active Trades España. Como siempre, muchas gracias por haber atendido a Negocios Televisión. Buena tarde. Un placer siempre. Buena tarde y buen negocio para todos. Igualmente. Y entre tanto, Sudáfrica está trabajando ahora para